Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por José Antonio López Rodríguez, por Ignacio Díez Navarrete, por José María Jiménez. Con ellos vamos a hablar, pues podemos decir que es el tema de la semana, ya que el PSOE ha pedido, o insiste, mejor dicho, en pedir una nueva renegociación de la deuda del consorcio del ferrocarril con los bancos, aunque se muestra consecuente con el informe del catedrático Jiménez Blanco. Según ellos, pone de relieve la extrema debilidad del consistorio para pedir un aplazamiento de los pagos y culpa de todo ello al alcalde. El Grupo Municipal Socialista da por bien invertidos los 15.000 euros que ha costado este informe jurídico. A la vista del mismo, la única opción que tiene el Ayuntamiento es tratar de conseguir una flexibilización de los plazos. Nosotros creemos que estamos todavía en un escenario que posibilita una reflexión compartida con las entidades financieras acreedoras para que flexibilicen ellos su posición, sobre todo respecto al plazo de amortización de la deuda. El problema radica en la posición con la que el Ayuntamiento acudirá a esa posible negociación. El consorcio se encuentra en causa objetiva de disolución en base al convenio firmado en 2014 para aplazar los pagos que en ese momento no podía asumir y ahora tampoco. En menos de 2 años, el consorcio, todo lo que no había podido hacer, todo lo que había podido hacer desde entonces, lo iba a hacer generando los activos suficientes para cumplir estos 2 hitos. No se lo creía ni él, pero había elecciones, amigos míos. Había elecciones y como en el rugby, ya lo hemos utilizado muchas veces esta expresión, eligió lo de patada a seguir y que la corporación siguiente se hiciera cargo del marrón. El informe también pone de relieve que en caso de disolución todos los activos y pasivos del consorcio pasarían en bloque al ayuntamiento. En ese caso supondría que los terrenos se incorporarían al patrimonio municipal del suelo, se deberían destinar a viviendas sociales y reducirían, por lo tanto, su valor en el mercado. Y en la Junta de Portavoces de hoy se ha acordado que se revise el convenio de reestructuración para ampliar los 15 años de pago de la deuda. El alcalde Javier Lacalle insiste que son pocas las alternativas que le quedan al consistorio y urge a alcanzar un acuerdo con las 3 entidades presentes en el consorcio lo antes posible para llevarlo al pleno de noviembre. Pues las formaciones Imagine Ciudadanos han planteado varias dudas con respecto al informe. De hecho, son las 2 formaciones, los 2 grupos políticos que más están cuestionando al catedrático firmante del informe del que les estamos hablando. José Antonio. Desconozco qué es lo que concluye dicho informe. Lo que conozco así. Ya tuvimos una pequeña discusión, un pequeño debate al hilo de esta circunstancia y yo ya mantuve en su día que iba a ser un poco complicado que las entidades financieras realizasen una quita y una espera. Bueno, la espera podría realizar, que es realmente lo que se está pretendiendo, pero una rebaja del monto que se debe iba a ser bastante complicado, como así se está demostrando. Creo que la única salida medianamente plausible que existe en este asunto va a ser, pues evidentemente, ampliar el plazo de amortización del crédito ojalá, sin que las entidades bancarias aumenten intereses. No sé, lo más importante, José Antonio, aparte de eso, es que el PSOE tenía dudas sobre hasta qué punto, bueno, y el resto de grupos, claro, de la oposición, hasta qué punto las entidades financieras tenían más responsabilidad de la que en principio ellas reconocían, y este informe ha dictaminado que no, que es muy difícil demostrar eso. Chema. Sí, a ver, el informe efectivamente clarifica quiénes son los responsables o quiénes son los que deben de asumir la deuda, ¿no? Y las dudas que existían sobre si las cajas tenían que participar o no a partes iguales con el ayuntamiento o a tercios, en este caso, pues queda resuelto en el informe, ¿no? El informe dice que no, que toda la responsabilidad es del ayuntamiento. Y es verdad que lo que dice el informe también es que el consorcio debe disolverse. Y dice que debe disolverse porque el consorcio no puede seguir manteniendo el objeto para el que se constituyó. Y esto es una causa que obliga al consorcio a su disolución. Y es verdad que el informe divaga sobre cuál es esa causa objetiva que obliga a su disolución, ¿no? Porque no se puede cumplir con el objetivo. Y ahí es donde se remite al convenio del 2014. Dice el informe que el convenio del 14 fue el que de alguna manera aclaró que la imposibilidad de pagar antes del 31 de diciembre del año 2015 la deuda obligaría a su disolución inmediata. Y eso es lo que critica el Grupo Socialista, porque es verdad que ese convenio que se hizo en mayo del 2014 para evitar la crisis del consorcio, evitar las elecciones municipales, trasladado el problema a diciembre del 2015, una vez pasadas ya las elecciones, es lo que ahora utiliza
el abogado, el informante, para decir, oiga, no hay ninguna duda por ese informe que hay que disolver y que hay que pagar ya la deuda, ¿no? Esto no quita, pienso yo, para que el ayuntamiento, porque evidentemente de eso no habla el informe, ejerzca todas las medidas de presión que pueda para con los bancos conseguir las mejores relaciones, las mejores condiciones posibles, ¿no? Los bancos hacen quitas a empresas. Es verdad que a un ayuntamiento parece que como el dinero público no es de nadie y es de todos, pues a veces nos preocupamos menos, ¿no? Pero podría negociarse una quita y evidentemente podría negociarse una ampliación de plazo. El ayuntamiento tiene herramientas, ¿no? El ayuntamiento tiene dinero en estas cajas, en estos bancos, puede amenazar con quitarlo. El ayuntamiento puede mantener relaciones financieras con otras entidades y no con estas, ¿no? Tiene herramientas, es verdad que son más duras, pero yo creo que hay que forzar a tope la negociación. Y fíjate, Chema, creo que si el ayuntamiento, que me consta que ya está trabajando en ello, consigue que las tres entidades financieras, que recordamos que son Ibercaja, Dexia y CaixaBank, consiguen aumentar ese periodo de pago de 15 años en unos cuantos más, ya tendríamos el tema solucionado, porque estoy convencido que el PSOE con el PP votarían a favor y sería la verdad que lo más rápido después de las conclusiones de este informe. Son suposiciones mías, evidentemente. Nacho. Sí, pero a mí lo que me parece es que ese escenario de no llegar a un acuerdo en cuanto a la negociación que se alcanzó, no llegar a un acuerdo entre los grupos políticos respecto de la negociación que se alcanzó con las entidades financieras, lo era en base a la duda que existía sobre si era o no era debido el repartir la deuda entre las tres entidades o con las tres entidades financieras y el ayuntamiento. Eso tenía un sentido, tenía una lógica, ¿no? Una vez que tú solicitas el informe y el informe te dice lo que dice, hombre, lo que no me parece tampoco muy razonable es seguir manteniendo que la única posibilidad de solucionar el problema es extender o bloquear el acuerdo alcanzado con las entidades financieras para que se extienda a mayor plazo la financiación. Es que lo dice el mismo informe, es aceptar esas condiciones o incluso intentar mejorarlas. Sí, claro, pero es que el intento de mejora, yo no soy tan optimista como se dice aquí o como ha dicho el propio Chema al respecto. Ojalá se pudiera conseguir, pero ya hemos hablado aquí de quiénes son las entidades financieras. Las entidades financieras no son obras benéficas como antaño, no tienen una responsabilidad social más allá de la corporativa que tengan establecidos en su código ético de comportamiento público. Son entidades, sociedades mercantiles que su objetivo principal es ganar dinero y rendir cuentas a los accionistas. Pues más ganas se refinancian más, ¿no? Ya, pero es que a lo mejor ellos, esas operaciones de refinanciación a más largo plazo del que ya se ha negociado con el ayuntamiento, a lo mejor no entra dentro de sus cálculos de negocio. Pueden ser múltiples las razones por las que una entidad financiera decida no extender esa financiación más allá. Comparto lo que dice Nacho, porque si ese crédito se está demostrando que no es fácilmente cobrable, cuando lo llevan a sus cuentas tienen que hacer unos aprovisionamientos diferentes y eso puede no convenir a las entidades bancarias. Olvidémonos que ya no son ni Caja Burgos, ni son Caja de Ahorros del Círculo Católico, no son entidades que tengan una ligación con Burgos, sino que la han perdido total y absolutamente. A ver, pero yo creo que Foronda, que fue el que negoció este convenio, o sea, el acuerdo con las cajas o con los bancos, siempre defendió que la deuda era del ayuntamiento. O sea, nunca defendió que la deuda era de las tres partes, por lo tanto no pierde poder en la negociación. No, pero porque la duda la planteaba, es verdad, que el resto de grupos. Claro, la duda existía. Y se decía, oiga, aclárese la duda, pero es verdad que la negociación que se produjo, desde luego, lo que defendía el negociado en este caso era que la deuda era del ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto... Y Chema, perdona, también tú cuando estabas activo como concejal, tu grupo, estabas todo el día amenazando, ojito con los consorcios, que la deuda viene al ayuntamiento. Sí, también lo sabíais vosotros. Sí, y es más, bueno, es bobada ponerme una medalla, pero yo en mi grupo defendía que la deuda era solo del ayuntamiento. O sea, pero es verdad que había unas dudas enormes, ¿no? Que ahora parece que se resuelve. Y dos, claro, es que el ayuntamiento, la ventaja que tienen los bancos es que el ayuntamiento va a pagar. O sea, el ayuntamiento no es como una empresa cuando tiene unos inmovilizados o unos terrenos cuyo valor... es que el ayuntamiento va a pagar. Por lo tanto, ¿qué se le pide a los bancos?
en una operación en la que han tenido muchos beneficios. Es verdad que las cajas antes, ahora los bancos, no, pues el problema es cuando, Chema, pero el problema es cuando paga el ayuntamiento. El ayuntamiento termina pagando. El ayuntamiento va a pagar. problema es cuando, porque no le pueden embargar, ¿eh? No, pero el ayuntamiento va a pagar, eso está claro. Las entidades financieras han ganado mucho, se metieron en el consorcio, sí, por el bien de la ciudad y para ganar dinero, y para ganar dinero, y por lo tanto, ¿qué se le pide? Oiga, haga usted un ejercicio de generosidad con la ciudad, no en regalarme el dinero. Bueno, la quita, a empresas privadas se les hace quitas, si no, buscamos la solución más fácil. Si todo eso... Y ya sé que puede parecer un cuento de hadas. Permíteme, pero hay maneras de... A mí no me parece yo creo que hay que negociar estas cosas. A mí no me parece un cuento de hadas, en primer lugar, me parece deseable. Hay que presionar todo lo que sea. Pero mira, yo lo que sí que tengo claro es que si hay una persona que ha estado negociando este acuerdo durante, estoy seguro, muchos meses, con mucho esfuerzo, rindiéndose en mesas de negociación con personas duras en la negociación, duras. Todas las personas que están en las entidades financieras por código genético son muy duras en la negociación. Y se ha conseguido este acuerdo, que es un acuerdo que puede parecer insuficiente, que puede ser o ahogar más al ayuntamiento que otro que difiriera la financiación, pero estoy seguro que ese acuerdo está negociado y obtenido de forma, primero por el concejal que participó en ello, que me parece solvente desde el punto de vista del conocimiento y de la materia. Segundo, porque estoy seguro también que el ayuntamiento ha puesto encima de la mesa en esa negociación, seguro, no me cabe la menor duda, muchas de estas componentes que estamos aquí diciendo. Ahora, que hay que abrir otro proceso de negociación ahora donde participe no solo tal, sino más, bueno, pues fenomenal, ojalá, siempre y cuando haya receptividad por parte de las entidades financieras, pero porque si no el problema no se resuelve. El punto débil del negociador, de Foronda en este caso, era el convenio que él mismo firmó en el 14, ese era el punto débil. Eso era lo que el consorcio, lo que los bancos tenían para ganarle al ayuntamiento. Le decía, oiga, que es que usted me acaba de firmar un convenio en el año 14 que si no me paga usted antes del 31 de diciembre del 15, disolvemos. Ese fue el problema de la negociación. Y ahora tiene el convenio y el informe. Ahora tiene el convenio y el informe. Yo, desde luego, si fuera concejal responsable de negociar esto y estoy en minoría del ayuntamiento, yo me iría a negociar con los concejales de la oposición. Yo llevaría un grupo de cuatro personas a negociar con los bancos para que todo el mundo vea lo que hay. Yo lo que hubiera hecho. Bueno, cuando han venido los bancos a negociar con los concejales, una vez no han quedado muy a gusto con el resto de concejales de la oposición. Hombre, claro, es que te den caña molesta, claro. No sé si se da por eso o por otra cosa, pero... Yo lo que creo es que tarde o temprano el ayuntamiento, en su conjunto, debe de establecer un espacio temporal a esto, porque lo que no puedes tampoco es tener una espada de Damocles ahí pendiendo continuamente, y si estas posibilidades de negociación y demás no se abren, se trabajan y tal, pues habrá que tomar una decisión, claro, porque lo que no parece razonable es prolongarlo mucho más. Desde luego, decía más José Antonio que a un ayuntamiento no se le puede embargar, has dicho, ¿no? Pero si no paga puede entrar en mora, y entrar en mora tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, los bienes de dominio público no pueden embargarles. Al dominio público no son embargables, son inembargables. Las cuentas bancarias sí. E imprescriptibles. Otra cosa son los bienes patrimoniales y otra serie de cuidado, ¿verdad? Eso cuidado. Claro. Eso cuidado, sí, pero... Claro. Las cuentas, depende a que estén, las cuentas se pueden entender, hay opiniones para todos los gustos, se puede entender que es dinero que va destinado al servicio público, evidentemente. Y es evidente que en un escenario de conflicto no les interesa las entidades bancarias tampoco. Las cosas no resultarían tan fáciles. Efectivamente. Primero. Segundo, y eso lo saben los bancos también. Claro, se plantearían discusiones jurídicas aún existiendo el informe que está emitido. Correcto. Y todo eso llevaría a un proceso. Ahora, todo eso se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Tiene tal, y yo creo que ese es otro elemento que estoy seguro también las entidades financieras han valorado al momento de llegar al acuerdo que llegaron con el concejal Foronda. Que lo solucionen rápidamente por el bien de todos. Vamos con la noticia del día, porque por primera vez y en 6 años la tasa del paro baja del 20% hasta el 18%, un descenso más destacado todavía en Castilla y León, donde nosotros, Burgos, ostentamos la menor tasa de paro de toda España, quedándonos en un 8%. Son por tanto 11 los puntos menos si la comparamos con Ávila, que es la mayor de Castilla y León, con un 20%. A finales del mes de septiembre había en la provincia 166.000 ocupados y 15.900 personas en situación de desempleo. Con estas cifras, la tasa de actividad se sitúa en el 60%, una de las más elevadas del país. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú.
Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Burgos tiene la tasa más baja de paro de toda España, con un 8,7%. Son 11 puntos menos si la comparamos con Ávila, la mayor de Castilla y León, con casi un 20%. Y nada que ver si miramos la tasa de Córdoba, donde se sitúa en más de un 32%. Las empresas se están moviendo y están creando empleo, pero sí que es verdad que todavía la salida de la crisis está siendo lenta. Esa recuperación no se tiene que hacer a base de trocear el empleo, sino de generar empleos, en este caso, mucho más estables y duraderos. En nuestra comunidad hay 160.500 desempleados y la tasa de paro está por debajo del 14%, la más baja desde hace 6 años. La media nacional está en el 18%, con 4.320.800 personas. Significativamente muy buenos en Castilla y León, que son datos en ese sentido casi históricos para un trimestre como este. Son mejor los de Castilla y León que los de España, en porcentajes de forma importante. Ha aumentado el número de ocupados en 32.100 personas, el segundo mejor dato de toda España. Se está cerrando el círculo virtuoso, se cumple ese círculo virtuoso dibujado para el empleo en Castilla y León durante este periodo. Castilla y León ha sido la tercera comunidad donde más ha bajado el paro, 26.000 personas menos. A nivel nacional ha disminuido en 253.900. Pues a la hora de hablar de empleo, de los aquí presentes en la mesa, creo que es Ignacio Navarrete, por su condición de viceconsejero, exsecretario, ¿no? de empleo. En la Junta de Castilla y León sabe perfectamente lo que significa la diferencia entre la encuesta de población activa, los datos de lo que es el INE, pero sí que es verdad que nos ha llamado mucho la atención esa bajada en la tasa del paro solamente de Burgos, en ese 8%. Bueno, la verdad es que son datos muy positivos, como se ha dicho, tanto a nivel nacional, regional como local, pero provincial, vamos, pero es verdad que llama la atención la tasa en la que se ha situado en Burgos, muy próxima al momento en el que todavía no habíamos entrado de lleno en la crisis. O sea, es verdad que Burgos ha tenido siempre una buena tasa de actividad y una tasa de desempleo baja en la EPA, en las EPAs del año, estoy hablando 2004, 2005, 2006, y estamos ahora mismo en una muy buena situación. Las diferencias interterritoriales en Castilla y León no me sorprenden tanto, porque es verdad que hay siempre, desde hace muchos años, diferencias importantes, y especialmente, por ejemplo, pues Ávila es una provincia que en EPA pues siempre da unos datos no muy positivos, ¿no? Pero lo de Burgos también hay que ponerlo en relación siempre. La encuesta de población activa es importante ponerla en relación siempre con la población, ¿no? Claro. Con la población, y ese dato pues en Castilla y León lo que nos demuestra, por ejemplo, es que en Castilla y León hay 2 millones de personas por encima de los 16 años, que es la edad que la EPA considera a efectos laborales, y que esos 2 millones de personas son menos personas de las que había hace un año y menos personas de las que había hace un trimestre, ¿no? Claro, porque esa tasa nunca aparece en los datos del Servicio Público de Empleo anterior. Claro, eso es imposible. El Servicio Público de Empleo es un dato que hemos hablado alguna vez aquí, más de registro contable de personas desempleadas que están en búsqueda activa de empleo o que están participando en algún tipo de programa, o bien de formación o de garantía o de renta activa de inserción, y es, como digo, un dato contable. No suelen coincidir tampoco las cifras de desempleo registrado con las cifras de la EPA, y también hemos comentado en alguna ocasión aquí que el único dato que realmente cuenta a efectos de Eurostat, de la Unión Europea, de medición del empleo, son los datos de la EPA, nunca los datos del paro registrado. Y como muestra un botón, en Francia, por ejemplo, los datos de paro registrado pues no se publican más que cada 6 meses, a diferencia de lo que sucede en España, que es una publicación mensual, ¿no? Yo creo que realmente el dato positivo y efectivo es el de la EPA. Y una matización más: la EPA arroja datos
fiables, muy fiables, porque es la mejor encuesta que se hace en España de todas las posibles conocidas, incluidas las políticas. Es la que tiene un muestreo. No, mejor que las políticas tampoco es tan fácil. No digo que no es tan fácil hacer. Bueno, no es tan fácil. Superarlas no es tan difícil. No es tan difícil, pero es un muestreo muy grande de personas y además muy reiterado, o sea, trimestralmente. Eso da mucha fiabilidad y esos datos son muy fiables en el plano nacional y en el regional. Y distorsionan un poco en lo provincial, en la EPA. O sea, hay que tomarlos siempre con cautela. Aún así, aunque hay un margen de error más o menos importante, es una buena cifra, un buen dato. José María Jiménez, y todo esto con un gobierno en funciones. Sí, yo creo que, además mucha gente lo decía en la calle, ¿no? Que con un gobierno en funciones se vive casi mejor, ¿no? O sea, que tampoco, es verdad, la cosa era tan mala, ¿no? Vamos, no voy a discutir yo con Nacho sobre estos datos porque evidentemente sabe mucho más que yo. Es verdad que la EPA, a mí también me da más fiabilidad la EPA, y es verdad que los datos son buenos, ¿no? Estamos en el debate de siempre, ¿no? De qué tipo de empleo se está creando. Ese es el debate, en fin, que siempre sigue a un dato de este tipo. Y dos, es verdad que las diferencias entre provincias pues también marcan las diferencias económicas de cada provincia, ¿no? En Burgos siempre ha tenido un sector industrial más fuerte que otras provincias. Burgos siempre ha tenido un desempleo inferior a otras provincias y explica mejor la evolución de la provincia, ¿no? Claro, Burgos tiene sectores industriales que no tienen otras provincias, ¿no? Yo creo que el dato, en todo caso, evidentemente, es un dato optimista y es un dato que indica que el país está poco a poco saliendo de la crisis, ¿no? Que es lo que a todos nos importa, ¿no? José Antonio. Un poco nada que añadir, pero ya está casi todo dicho, ¿verdad? Está casi todo dicho, pero a las críticas respecto del tipo de empleo que se crea, es evidente que a todos nos gustaría que los contratos tuviesen una mayor duración, pero digo yo, será mejor que existan contratos a que no exista ningún tipo de contrato. Que si esté gente trabajando 4 o 5 meses a que no trabajen ningún mes. Entiendo. Bien, pues es una reflexión que además muchas personas se hacen también en la calle, aunque lo importante es tener un empleo con calidad, ¿no? No sé cuánto tiempo tendrá que pasar para una cosa es que el empleo no tenga calidad, o sea, hay que diferenciar la duración de los empleos a que el empleo no tenga calidad. No, calidad económica hablaba básicamente. Bueno, eso sí. Bien, pues hoy vamos con otra de las noticias del día, porque ya ha sido la segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy. El PSOE va a la oposición con el firme convencimiento de dar un vuelco a las políticas del Partido Popular. El portavoz socialista ha explicado el porqué de su famosa y comentada y polémica abstención. En la réplica se han escuchado lo que sería el primer gran anuncio de Rajoy para esta legislatura: suspender las reválidas. Y vamos a lo importante, la votación, todo está previsto, de 180 votos en contra y 170 votos a favor. Es decir, una investidura fallida. Veremos 48 horas después, el próximo sábado, que sea la definitiva. Con esa abstención socialista saldrá el señor Rajoy proclamado el presidente del gobierno, y todos los rumores apuntan a que el exsecretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, mañana podría renunciar a su acta de diputado en el Congreso y el sábado no estar presente en las votaciones, para no tener que dilucidar, ¿no?, entre una abstención o un no, que es lo que precisamente él abogaba, y luego pues presentarse, preparar el camino, allanar el camino para ser de nuevo candidato a la Secretaría. ¿Puede ser esto así, no, Chema? Bueno, sí, es uno de los rumores que hay, ¿no?, de las alternativas que tenía Pedro Sánchez para ver cómo salía del asunto de la abstención, el voto en contra, ¿no? Yo creo que es lo menos importante, de verdad. Yo creo que yo estoy muy orgulloso del PSOE, soy militante del PSOE, es verdad que ya no en activo, pero es verdad que estoy muy orgulloso de lo que ha hecho, porque es una decisión muy complicada, muy difícil, muy difícil. Es decir, nadie en el PSOE quiere que gobierne Rajoy, pero también me parece que es un ejercicio de responsabilidad que hoy puede tener un coste, que habrá que explicarlo mucho, pero que siempre para que el país se eche a andar. Es decir, es que lo que no puede ser es 10 meses sin gobierno, además sin la posibilidad de que haya una alternativa al gobierno de Rajoy, y por lo tanto lo que tiene que hacer un partido que aspira a gobernar España es pues que haya un gobierno y desde el Parlamento intentar, evidentemente, aplicar las políticas que uno considera que son mejores para el país, ¿no? Pero volver a unas terceras elecciones, donde además seguramente a la izquierda no le iba a ir muy bien, me parece que es absurdo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el acto de valentía del PSOE, una situación muy complicada, yo creo que merece todas mis admiraciones y todo mi respeto, ¿no? Y además la intervención de Antonio Hernando, que la he escuchado, me ha parecido una buena intervención, ¿no?, donde le ha dicho por qué nos abstenemos,
y desde luego anunciar una posición dura como tiene que ser, ¿no? Parecía que iba a ser algo un poco más aburrido, pero ha habido buenos rifirrafes entre varios de los portavoces y el presidente, ahora candidato a la presidencia del gobierno, el señor Mariano Rajoy. José Antonio, estarás contento, ¿no? Ni contento, yo creo que si es de partido. Por supuesto, pero yo creo que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Yo no sé si dentro del PSOE se es consciente del daño que el señor Pedro Sánchez ha hecho al partido, cuando, si esto que están realizando ahora, si esto que se está haciendo ahora, se hubiese hecho o en diciembre o incluso en junio, porque la sensación de unidad o en su contrario, la sensación de desunión que ahora mismo existe no hubiese sido la misma, aparte de la debilidad del propio equipo de gobierno, tanto en diciembre, por ejemplo. ¿Ves a María Dolores Cospedal de próxima ministra? Esas son sus apetencias, no lo sé. Me imagino que hará valer sus poderes para estar ahí. ¿Y si Cospedal está dentro, Soraya estaría fuera porque no se llevan nada bien? No creo. No creo que... Hacer un sacrificio. Entiendo que Soraya es de la plena confianza del señor presidente y no creo que algún cambalache, algún tipo de negociación, algo arrancarán. No, al final cuando se quiere todos pueden ser muy amigos, ¿verdad? Efectivamente. Pues yo creo que la incertidumbre ahora mismo más importante no es si el sábado va a haber o no va a haber presidente de gobierno, que yo creo que sí que le va a haber, sino que cuántas abstenciones va a haber en el Grupo Socialista, ¿no? Yo creo que esa es la ¿Y cuántas expulsiones del partido después? Y después pues veremos a ver, ¿no? Y si hay abstenciones y hay votos en contra en el Partido Socialista, en el Grupo Parlamentario Socialista, pues eso puede tener consecuencias. Yo desde luego lo que deseo por encima de todo, lo he dicho aquí en alguna ocasión más, es que el PSOE recupere el pulso y el tono lo antes posible, porque eso será bueno para la gobernabilidad también de España. Y en segundo lugar, creo que hoy hay una prioridad, que es desbloquear la situación, que el Partido Popular con Mariano Rajoy pueda investirse presidente, que se forme un gobierno, pero no desconozcamos una cosa: esta legislatura va a ser durísima, durísima para el Partido Popular. Que nadie se crea que esto va a ser un camino de rosas, porque va a haber, por supuesto, que negociar, y el presidente está dispuesto a ello, va a haber que pactar y está dispuesto a ello, pero va a haber que renunciar y va a haber que tomar decisiones que seguramente a lo mejor no gusten demasiado a la parroquia propia. Luego, a partir de ahí será dura, pero a la par muy interesante para nosotros, para comentarlo aquí para todos ustedes. Finalizamos nuestra mesa de actualidad hoy gracias a José María Jiménez, Ignacio Arias Navarrete y José Antonio López Rodríguez. Hasta la próxima, que descanséis. Buenas noches.